Buenas tardes, estimados estudiantes de administración. Mi nombre es Eric Verano Mesa y yo voy a ser su profesor del curso de gestión pública. Dada la situación de emergencia nacional por la que está pasando nuestro país, las clases se van a dar en un formato virtual, es decir, van a ser clases grabadas, esperando que muy pronto podamos hacerlo de forma presencial. Antes de empezar, voy a hacer una breve presentación, una breve reseña de mi perfil profesional, como para que me vayan conociendo. Como les dije, yo me llamo Eric Verano Mesa, soy economista de profesión por la Universidad San Marcos, tengo una maestría en gestión pública y tengo más de 10 años de experiencia en el sector público, desde haber hecho mis prácticas profesionales en la Contraloría General de la República, habiendo trabajado en ministerios como el Ministerio de Educación, el Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo y el Ministerio de la Producción, donde actualmente me desempeño, así como en municipalidades. He tenido cargos directivos, he sido gerente también, he sido director ejecutivo de un programa del Ministerio de Trabajo y he sido gerente de la municipalidad de Ventanilla. Asimismo, mi experiencia está ligada en temas de promoción del empleo, educación, juventudes y últimamente temas de producción, sobre todo en lo que es MIPES y cooperativas. Entonces, en función a lo que les he dicho, algo sé de gestión pública y algo espero compartir con ustedes de toda la experiencia que yo he tenido en ese sector. En su plataforma del aula virtual de la Universidad de Ciencias y Humanidades, ustedes van a poder ver el sílabo y los diferentes recursos, ya sean las diapositivas, los cuestionarios, las tareas y todo lo que se ha dejado para estas primeras sesiones, que van a ser en forma virtual. Y antes de empezar con la explicación de la clase en sí, con las diapositivas que se ha preparado, quisiera decirles que la importancia que tiene la gestión pública para todos ustedes, ya sea que ustedes vayan a trabajar como futuros administradores en ministerios, en municipalidades, gobiernos regionales, en el Congreso, en el Poder Judicial, en cualquiera de ellos, ya sea que vayan a trabajar en una empresa privada que sea de repente una proveedora, ¿no?, de algún bien o servicio para el Estado y alguno de sus organismos, o incluso ya sea como ciudadanos, porque es importante para nosotros tener estos conocimientos, estos fundamentos básicos de lo que es la gestión pública. Habiendo dicho esto, vamos a empezar con lo que es las diapositivas de esta primera sesión de los componentes del Estado y de la gestión pública. Bienvenidos a las sesiones virtuales, estimados estudiantes. Les doy la bienvenida a nombre mío y a nombre de la Universidad de Ciencias y Humanidades a la primera clase grabada de su curso de gestión pública. Vamos a compartir lo que viene a ser la pantalla y vamos a poder ver los diferentes, el curso que vamos a llevar a cabo ahora. En este caso es la primera sesión, que es componentes de la gestión pública, y estos son el Estado, la sociedad, el gobierno y la gestión pública. Como ya les dije, mi nombre es Eric Verano Mesa y voy a ser su docente de este curso en el presente semestre 2021. Entonces, como les dije, en esta primera sesión vamos a ver cuáles son los componentes de la gestión pública, el Estado, sociedad y gobierno. Los aprendizajes esperados de esta primera sesión son que ustedes reconozcan la importancia del Estado y su finalidad,
identifiquen los componentes del Estado, comprendan la gestión pública. La capacidad general es que comprendan los conceptos generales del Estado y la gestión pública, y su capacidad específica, que comprendan la gestión pública como medio para que el Estado cumpla con su finalidad. Más detalles sobre los resultados, la sumilla del curso, los componentes, lo van a encontrar en el sílabo del curso de gestión pública. Ahora, este curso también está dentro de lo que es su plataforma virtual, de ahí lo hemos descargado, y comenzamos entonces con una serie de preguntas motivadoras. Preguntas que incentivan el debate, la investigación acerca de este curso y acerca del tema que vamos a hablar hoy. Comencémonos preguntando, ¿son importantes los servicios públicos? ¿Quién brinda los servicios públicos? ¿Cómo hace el Estado para brindar estos servicios públicos? Y finalmente, ¿considera que los servicios que brinda el Estado son suficientes y de calidad? Esta y otras preguntas seguramente muchos de nosotros, como ciudadanos, nos hemos hecho cuando hemos interactuado con el Estado y con la gestión pública. Y vamos a comenzar con algunas definiciones previas. Definiciones previas de, por ejemplo, el actor principal en este curso, en esta sesión, que es el Estado. Y el Estado es definida como la organización política de una nación. Es también la estructura de poder que se asienta sobre un determinado territorio y población, y es la institución de la nación organizada, territorial, política y jurídicamente, dotada de poder que lo ejerce el gobierno. De forma tradicional y clásica siempre se ha entendido que para que sea considerado como un Estado, deben tener tres elementos: población, un grupo humano que viva, digamos, dentro de un territorio, el territorio que es el espacio geográfico, ¿no?, territorial, y finalmente la soberanía, que es la facultad de que este Estado no tenga que rendirle cuentas a otros Estados, y que sea libre, independiente en su toma de decisiones. Estos tres elementos, que vienen a ser ya casi como requisitos mínimos para considerar un Estado, a esto se viene a sumar un cuarto elemento, es una consideración que tienen algunos autores, que es el gobierno en sí. Es decir, que también, para que sea considerado Estado, debe tener un gobierno. Sin embargo, nosotros nos vamos a quedar con estos tres elementos clásicos, mínimos, que se toman en cuenta para considerar un Estado, y vamos a detallar a continuación más elementos del Estado. Podemos decir que el Estado se sostiene en un aparato organizacional, institucional, que se compone de tres elementos organizativos. ¿Cuáles son ellos? Los que ejercen el orden, los que cuidan el orden, los que ejercen el monopolio de la violencia, ¿no? En un Estado solamente las Fuerzas Armadas del Estado pueden ejercer la violencia, no es posible que privados la ejerzan. La hacienda, que es toda la estructura, el funcionamiento de la economía, porque sin economía un Estado no funciona, no vive. Y finalmente los que le dan el ordenamiento, ¿no?, que es la administración a su servicio, con una base territorial amplia y separación entre el Estado y la sociedad. Ahora, pasemos a otro elemento, que es el gobierno en sí. El gobierno es el poder político que ordena eficazmente y regula los actos de la población. En un Estado como en el que vivimos, que es una democracia representativa, el poder emana del pueblo. Quienes lo ejercen lo hacen en representación del pueblo
y con las limitaciones y responsabilidades que la Constitución y las leyes establecen. Somos entonces pues un país con una democracia representativa. Ahora, decimos también que en el gobierno el poder político ordena eficazmente porque es efectivo ese poder y porque regula, ¿no? Da ciertos límites a los actos de la población. Y creo que acá se fundamenta el poder de un gobierno, ¿no? Que tiene la posibilidad de ordenar los actos de la población. Cuando la población no le hace caso a su gobierno, pues este es un gobierno fallido, un gobierno que en realidad no tiene ningún poder y que tiene cualquier cosa menos su capacidad de ordenar o regular los actos de la población. La Constitución, que como hemos dicho es la que reglamenta, la que regula los actos de las personas que están en el poder, es una ley fundamental, escrita o no, dice. ¿Y por qué dice escrita o no? Porque tenemos casos como en el del Perú, donde la Constitución está escrita, está, digamos, en un libro, en un documento, pero tenemos países como Inglaterra en la cual la Constitución no está escrita. Es decir, allá no lo han reunido todo en un solo texto, ¿no? No lo han ordenado así, sino que simplemente su sistema, su Estado de Derecho se guía por una serie o un conjunto de normas, de leyes, muy antiguas algunas de ellas, y que no están ordenadas, entonces, de forma escrita como tal en una constitución. Haciendo este pequeño paréntesis de explicación, decimos que es la ley fundamental de un Estado soberano y que está establecida y aceptada como una guía para su administración. La Constitución fija los límites y define, esto es muy importante, las relaciones que hay entre los poderes ejecutivo, legislativo y judicial del Estado. A esto habría que agregar también los organismos autónomos, algo de lo que vamos a hablar más adelante, y establece así entonces las bases para su gobierno. Pero sobre todo, una constitución garantiza al pueblo determinados derechos. Acá podemos ver entonces un esquema del Estado peruano, en la cual, de forma muy a grandes rasgos, ver que el Estado está conformado por tres poderes, según la teoría clásica del equilibrio de los poderes, el primer poder, que es el poder legislativo, representado por el Congreso de la República, el poder ejecutivo, representado por la presidencia y los ministerios, y el poder judicial, ¿no? Representado por todo el aparato, el sistema judicial peruano. Pero a estos hay que agregar los organismos, los entes autónomos, constitucionalmente autónomos. Entre ellos, los más conocidos, el Banco Central de Reserva, la Contraloría General de la República, el Tribunal Constitucional, entre otros. Ahora, aquí vemos cómo está lo que viene a ser el equilibrio de poderes, los tres poderes que conforman el Estado peruano, más sus entes autónomos, pero también existe niveles de gobierno dentro del Estado peruano. Tenemos un primer gobierno o un primer nivel, que es el gobierno nacional, que abarca todo el Perú, el gobierno regional, que abarca cada una de las regiones en las que está dividida el Perú, y finalmente el nivel de gobierno local, que está representado por las municipalidades provinciales y distritales. Transversalmente, el Estado peruano está organizado en sistemas administrativos, sistemas funcionales, para cada uno de estos poderes y para cada uno de los niveles de gobierno, incluido también los entes autónomos, y una administración pública, que es el soporte, ¿no? La burocracia, igual, en cada uno de los poderes y en cada uno de los niveles de gobierno. Y un actor muy importante en este esquema del Estado peruano, pues es la sociedad civil, que somos todos nosotros los ciudadanos. Los procesos de la administración, en este caso especificar de la administración pública,
es, en primer lugar, la planificación. Es todo ese proceso de planeamiento estratégico, ¿no?, que se hace antes del diseño de las políticas públicas, la fase prospectiva que le dicen también. El proceso después viene de organización, después viene el proceso de dirección, que es ya la ejecución, la puesta en práctica de la administración pública, y un proceso de control. Todo esto siguiendo una tendencia, una lógica circular, que a la vez es retroalimentativa, ¿no? Se retroalimenta entre cada una de ellas, como podemos ver en esta cruz. Ahora ya vayamos a entrar a lo que es la administración pública. Esta comprende a todas las instituciones y organismos públicos y privados que prestan servicios públicos. Ojo, todas las instituciones y organismos públicos y privados que prestan servicios públicos. Son las entidades de cualquier naturaleza que sean dependientes del gobierno central, de los gobiernos regionales o los gobiernos locales, incluidos sus correspondientes organismos públicos. Ahora, la diferencia entre lo que es la administración pública, que acabamos de definir, y la gestión pública, que es la aplicación de todos los procesos e instrumentos que posee la administración pública para lograr los objetivos de desarrollo o de bienestar de la población. También se define como el ejercicio de la función administrativa del gobierno. En consecuencia, podemos decir que la gestión pública está configurada por estos espacios institucionales y por los procesos a través de los cuales el Estado diseña e implementa políticas, suministra bienes y servicios y aplica regulaciones con el objeto de dar curso a sus funciones. Esa es, pues, la definición de la gestión pública. Seguramente ustedes podrán encontrar muchas definiciones, todas ellas válidas, pero es la que estamos considerando para este curso. Ahora, la gestión pública es algo que no está escrito en piedra, no son los 10 mandamientos, ¿no? Es algo que ha ido evolucionando, es algo dinámico. En el tiempo hemos tenido diferentes modelos. Vamos a comenzar con el modelo burocrático, que es el modelo de administración burocrática o weberiana por el autor Max Weber, que fue el paradigma inspirador de todo un movimiento internacional de reforma administrativa de los años 50 y 60. Es decir, estamos hablando de un modelo que tiene ya más de 70 años de antigüedad. ¿Y en qué está basado? En la fragmentación de tareas y la subordinación jerárquica. Cuando hablamos de subordinación jerárquica, de fragmentación de tareas, estamos hablando pues de un sistema, de un modelo bastante rígido. En esta evolución conceptual, tenemos que el modelo burocrático se basaba ¿en qué? En la definición del interés público, no desde la población, sino desde la perspectiva fundamentalmente administrativista, fea palabra, ¿no? Media peyorativa, media como que juzgándola mal, ¿no? Y esto implicaba por reclutar, desarrollar y conservar expertos en el campo de la administración, la ingeniería y el trabajo social. El logro de resultados está en función a las especialidades de estos expertos y bajo una fuerte orientación de inversión pública. La legitimación de la selección de los expertos y funcionarios no electos en un Estado administrativo. Y en la aplicación de sus conocimientos y normas profesionales a los problemas existentes en sus campos de especialización. El modelo burocrático o weberiano efectúa la distinción entre un experto y un tomador de decisiones. Ahora ustedes dirán, ¿cuál es esa distinción entre el experto y el tomador de decisiones? Pues el experto, definido como científico, o mejor, como se le conoce ahora, el técnico, ejecuta lo que el tomador de decisiones, el político, la autoridad política, llámese el presidente, el congresista, el alcalde, el gobernador regional, establecía en función de su lectura de la realidad. Es decir,
lo que una autoridad política entiende como realidad de su territorio, ¿no? Como los problemas que ellos tienen, toma sus decisiones y este técnico ejecuta dichas decisiones. Y de esta forma el modelo burocrático separaba consiguientemente la administración de la política, lo cual se pudo ver más adelante como quizás no un error, pero sí como una deficiencia en este modelo. Después esto dio paso al modelo postburocrático, que es ya la gestión por resultados, y que se inicia aproximadamente en los primeros años de la década de los 90. ¿Qué es lo que enfatiza este modelo postburocrático? Es el beneficio que la sociedad percibe del accionar público. Ya no lo que entiende un experto, ya no lo que entiende el técnico, sino el beneficio que la sociedad está percibiendo, ¿no? Es una percepción de la sociedad sobre qué le está dando el Estado. Y sobre eso se enfatiza este modelo postburocrático. Los resultados ya no se miden en términos de insumos y procedimientos, ya no se mide en cuánto gastaste, en cómo lo gastaste, no, sino en términos de cambios de distinta escala, que se dan en qué entornos, en el entorno interno y externo de la organización pública. El entorno interno de una organización pública viene a ser pues todo el organigrama, la estructura de una organización. Si hablamos de un ministerio, pues sus viceministerios, su secretaría general, sus órganos de línea. Entonces, los resultados se van a ver en esta escala interna de estos procedimientos al interno de la organización pública, pero también hablamos del entorno externo, es decir, de la población que recibe los bienes y servicios que genera una organización pública. Entonces, esos cambios internos y externos de una organización es lo que va a medir nuestros resultados. No se descuide el desarrollo normativo, ojo, pero preocupa más la ejecución que el apego a las normas. Y se agendan temas cruciales para la gestión como las políticas de incentivo al talento y ejecución, todo ese incentivo a ejecutar, ¿no?, los presupuestos, a tener buenas prácticas, los estándares de calidad, ¿no?, los famosos ISO, que muchas instituciones públicas están interesadas y que ya muchas de ellas lo han sacado, que certifican, pues, ¿no?, una calidad en ciertos procedimientos o procesos, y el desempeño, ¿no?, el desempeño de su recurso humano. Acá podemos ver entonces un cuadro comparativo de estos dos paradigmas, del paradigma burocrático y el postburocrático, ¿no?, en la cual entendemos que el interés público está definido por los expertos, mientras que en el postburocrático los resultados son valorados por los ciudadanos. Tenemos también la eficiencia, la calidad, el valor, en el caso del burocrático, y en el postburocrático la administración y la producción. Bastante énfasis en el control, en especificar funciones, en las autoridades y en la estructura, en justificar costos, en implantar responsabilidades, ¿no?, en seguir reglas y procedimientos y en operar sistemas administrativos. Todo esto en el paradigma burocrático. Mientras que en el postburocrático tenemos sí un apego al espíritu de las normas, no a la letra, ¿no?, no a la letra menuda de las normas, sino a lo que las normas buscan, a su espíritu, a identificar una misión y a los servicios que va a dar una gestión pública, a la entrega antes que eso, a los clientes y a los resultados, y entendemos aquí clientes como los ciudadanos que reciben los bienes y servicios, y acá lo fundamental, ¿no?, lo neurálgico, lo crucial en ese modelo postburocrático, que es entregar valor público, ¿no?, que es una base del fundamento de la cadena de valor, ¿no?, un modelo creado por Michael Porter, una de las personas que más ha aportado a
todo el estudio de la gestión pública en los últimos años, la base para los modelos que tenemos actualmente. Construir la rendición de cuentas, ¿no? La accountability, que le dicen los amigos angloparlantes, esa rendición de cuentas, ¿no? Fortalecer las relaciones de trabajo, entender y aplicar normas, identificar y resolver problemas, separar el servicio del control, lograr apoyo para las normas, ampliar las opciones del cliente, entiéndase al ciudadano, alentar la acción colectiva, ofrecer incentivos, evaluar y analizar resultados y practicar la retroalimentación. Algo que más adelante vamos a ver que es muy importante. Ahora tenemos el modelo de la nueva gestión pública, en la cual nos basamos actualmente. Y este es un enfoque que intenta incorporar algunos elementos de la lógica privada a las organizaciones públicas. Si quisiéramos resumir brevemente a este modelo de la nueva gestión pública, pues podríamos decir esto, ¿no? Que es la incorporación de elementos de la lógica privada, es decir, de las empresas privadas, a las organizaciones públicas. Los directivos públicos deben resolver entonces la ambigüedad, la incertidumbre y el conflicto alrededor de las políticas públicas. Porque sí, señores, las políticas públicas a veces pueden ser ambiguas, a veces pueden generar incertidumbre y muchas veces generar conflicto. Algo que hemos visto por lo menos en los últimos 20 años de la historia del Perú, que son los famosos conflictos sociales. El modelo de la nueva gestión pública, en síntesis, está fundamentada sobre la formulación estratégica de políticas de desarrollo y gestión, la gradual eliminación del modelo burocrático hacia una gestión por resultados, la creación del valor público, ¿no? Lo que mencionamos en la teoría de valor público, cadena de valor de Michael Porter, el desarrollo de las instituciones y el dimensionamiento adecuado del Estado, el mejoramiento de las conquistas macroeconómicas y la equidad social. Y por equidad social estamos hablando de todo lo que es esas políticas, ¿no? De disminución de la pobreza, y en conquistas macroeconómicas, lo que se hizo en la década de los 90 y los primeros años del nuevo milenio, años 2001, 2002, 2003, en cuanto a las bases, ¿no? De un marco macroeconómico que tenemos en el Perú, en la cual se desterró totalmente la inflación, ¿no? Una palabra que quizás a ustedes mucho no les suena, ¿no? Pero que nos suena a nosotros los docentes y a nuestros padres, ¿no? Un problema grave que teníamos en los años 80, en la cual los precios de los principales bienes y servicios subían de forma descontrolada, subían exponencialmente y, bueno, no tenían cuándo bajar, ¿no? Perdiéndose totalmente el valor del dinero. Este problema de resolver la inflación fue una de las conquistas macroeconómicas, disminuir considerablemente el déficit del sector público, es decir, que el Estado no gaste más de lo que recauda. Y bueno, algo que también mencionamos en el anterior punto es el desarrollo de las instituciones y el dimensionamiento adecuado del Estado, es decir, no tener un Estado gigantesco, aunque tampoco mínimo, pero sí un Estado que sea fuerte y que ejerza las funciones que tiene, ¿no? De regulación, promoción y todo lo demás. Entonces hablamos de los principios de la gestión pública, donde está el principio de la legalidad, que es que la gestión pública no se puede salir del marco legal que tiene en las distintas leyes, la Constitución, las normas. El principio de servicio al ciudadano, mediante el cual al ciudadano se lo pone como el centro, la razón de ser de la gestión pública. El principio de inclusión y equidad, ¿no? Desarrollado fuertemente, sobre todo en el gobierno anterior, con las políticas de inclusión social. El principio de participación y transparencia, mediante el cual se ve este tema del gobierno abierto, ¿no? El gobierno transparente, el acceso a la información pública. Y bueno, la participación, que es que un ciudadano pueda ejercer funciones de fiscalización, por ejemplo,
de control, pero también decidir dentro de las estructuras de gobierno, en los diferentes niveles, como con el caso de una herramienta muy famosa que es el presupuesto participativo, ¿no? Ahí se ve ese tema de la participación. El principio de organización, integración y cooperación, que es que todos los sectores funcionen de manera integrada y cooperen entre sí. Y finalmente el principio de competencia, pero no de una competencia, pues, que se puede decir entre dos instituciones, ¿no? O quién es más competitivo, sino la competencia entendida como el ámbito en lo que puede actuar un espacio, un organismo público, ¿no? Es decir, sobre lo cual tiene competencia, tiene un ámbito un rango de acción, y sobre lo cual no. Ahora, son estos los principios de la gestión pública, pero vamos a pasar a los ciclos de la gestión pública, donde en primer lugar tenemos el planeamiento, que es todo ese proceso de planificación estratégica, prospectiva. La normativa reguladora, que es una etapa en la cual se ve todo el marco legal que tiene la gestión pública. El ciclo directivo y ejecutor, ¿no? Para ejecutar ya las políticas públicas. Y finalmente el ciclo de supervisión, evaluación y control. De esto justamente hablábamos cuando mencionamos la práctica de la retroalimentación. ¿Cómo se practica esta retroalimentación? A través de la supervisión, evaluación y control de la gestión pública. Y con este tema vamos a terminar, que es los componentes que integran la gestión pública. Viene a ser, en primer lugar, las políticas de Estado y de gobierno. ¿Y de qué hablamos cuando hablamos de políticas de Estado y de gobierno? Tomando en cuenta las políticas nacionales, las políticas de Estado, cada gobierno de turno debe ser capaz de establecer prioridades en base a las necesidades y demandas de la población nacional. De esta forma, todas las entidades públicas deben determinar sus objetivos y los procesos para convertirlos en bienes y servicios. ¿Qué tenemos entonces? Que, por un lado, están las políticas de Estado, las políticas nacionales, como por ejemplo el Acuerdo Nacional, ¿no? Que es algo que no depende de cada gobierno que entra, sino que es una política a largo plazo y que está ya incorporada en el Estado, es decir, cualquier gobierno va a ceñirse por esas políticas, pero también las políticas de gobierno que van a alinear, ¿no? Que van a normar, que van a guiar a todas las entidades públicas, ¿no? El planeamiento estratégico, que es otro elemento muy importante, ¿no? Que compone a la gestión pública, y que es un proceso que se construye gracias a un análisis continuo de la situación actual, de la experiencia del pasado, y de un pensamiento orientado hacia el futuro, ya sea local, regional o nacional, para alcanzar sus metas. Como resultado se crean los objetivos generales y los objetivos específicos, es decir, la solución a la demanda ciudadana. Pasamos entonces a lo que es el presupuesto por resultados o presupuesto para resultados, que son los presupuestos asignados y que deben estar alineados a los resultados que el público espera recibir. Deben estar así, alineados, amarrados. Es decir, un presupuesto debe estar con el resultado que el público, la ciudadanía espera recibir. Pero considerando que los recursos son escasos, obviamente el Estado debe priorizar. Por ello, importante la transparencia y la rendición de cuentas, que son armas claves para evaluar y asignar los recursos de la manera más eficiente, así también como para luchar contra un flagelo enorme en la gestión pública, que es la corrupción. Estos presupuestos por resultados, para una correcta gestión, se necesita que las entidades se comprometan totalmente para alcanzar sus objetivos. Y ese compromiso es desde la alta dirección hacia abajo, hacia todos los diferentes niveles de una dirección, de un organismo público.
que hayan declaraciones oficiales de la responsabilidad en el logro de los objetivos para la rendición de cuentas. Es decir, que haya eso se llama también responsabilidad y responsabilidad, ¿no?, a este logro de los objetivos. Funcionarios que se hagan responsables de cumplir o no estos objetivos. Presentar informes de resultados de gastos en insumos y productos, y de aprovechar la asignación presupuestaria con transparencia a los ciudadanos y a las entidades. La gestión por procesos, que es la gestión pública que está al servicio de la ciudadanía, que debe cambiar este modelo tradicional, ¿no?, el modelo burocrático, por una organización parecida a una cadena de valor. Nuevamente la famosa cadena de valor de Michael Porter, ¿no? Y estos procesos que transforman una solicitud o pedido de servicio en la entrega de un servicio son de dos tipos. Procesos claves, los que nacen a raíz de la producción del bien o servicio, y los procesos de soporte, ¿no?, que son los procesos transversales, como la administración central, la infraestructura, la logística, etc. Todos esos procesos de soporte se regulan desde cada uno de los sistemas administrativos. Y finalmente, el seguimiento y control de la gestión, ¿no?, que es un componente imprescindible porque evalúa los resultados y logros de una entidad pública para mejorar la calidad del servicio y distribución de productos a los ciudadanos. Así, el objetivo, ¿cuál es? Medir el desempeño de las instituciones de acuerdo al cumplimiento transparente de sus objetivos. Bueno, aquí ya tenemos material de lo que va a ser la próxima sesión, la próxima clase, que vendrían a ser los sistemas funcionales y administrativos de la gestión pública. De esta manera culminamos entonces la primera sesión de la gestión pública y los componentes que la integran. Muchas gracias. Una vez terminada esta exposición, ustedes van a poder ver en el aula virtual que tenemos aparte otras 3 actividades. En primer lugar, una videoconferencia en la cual yo voy a estar conectado con ustedes para responder sus preguntas. Esta va a ser una videoconferencia en vivo y acá tienen los datos de cómo se pueden agregar a esta videoconferencia, cómo se pueden reunir. En segundo lugar, tenemos un video sobre el Estado peruano y su funcionamiento que les voy a pedir que vean, es obligatorio su visionado. Y finalmente, es un video corto, por cierto, no dura mucho. Y finalmente, una actividad evaluativa que es una evaluación, ¿no?, y que va a ser sobre estos contenidos, ¿no?, sobre la sesión que hemos podido presenciar hace poco, sobre este video del Estado peruano y bueno, sobre la videoconferencia que vamos a tener en vivo. Sobre esto sería la evaluación y estaríamos de esta forma terminando esta sesión hoy día. Y de esta forma terminamos esta primera clase. Para mí ha sido un gusto poder llegar a todos ustedes por este medio y compartir este conocimiento. Y conmigo será hasta una siguiente sesión. Gracias.